Bien, bienvenidos al tercer bloque de la tutoría virtual de UBA 21 que estamos dedicando a resolver algunos problemas o por lo menos discutir el abordaje que debemos darle a cada una de las preguntas, tanto en los exámenes como en las evaluaciones de campus, al momento de abordarlas. En el bloque anterior discutimos sobre el mercado de divisas y en este vamos a estar discutiendo sobre política fiscal y efectos de multiplicador. En el recuadro que tienen ustedes a mi izquierda, falta una pequeña consigna que dice, el gobierno de un país X decidió reducir la tasa impositiva de 0,7 a 0,6. Entonces establecen, es una medida de política fiscal, efectivamente esto es así, y nos pregunta dos cosas. Uno, si es expansiva o contractiva, y lo segundo que nos pregunta es expansiva o contractiva, me refiero en términos del ingreso de la economía, y la segunda parte de cada una de las respuestas posibles nos interroga sobre la demanda agregada y sobre si ésta aumenta o disminuye. Y la segunda parte nos pregunta por una relación de causalidad, digamos, ¿por qué sucede esto? O en realidad es debido al impacto de... y nos pregunta sobre el multiplicador. Entonces, puede ser por el impacto negativo o puede ser por el impacto positivo, ¿sí? Entonces tenemos dos grupos de respuestas, tanto negativos como positivos, y además nos dice por el efecto del aumento o la disminución del indicador, y la última opción nos dice, bueno, porque en realidad la tasa impositiva nada tiene que ver con el multiplicador. Entonces, empecemos a abordar esta pregunta. Voy a correr un poco así ustedes algunas fórmulas que tengo anotadas en el pizarrón. Fíjense que lo primero que hay que establecer es que este modelo de demanda agregada es un modelo de economía cerrada, ¿sí? Porque no hay resto del mundo. Y además, si estamos hablando de política fiscal y de la tasa impositiva, sabemos que es una economía cerrada y además con sector público, ¿sí? ¿Por qué con sector público? Y bueno, porque vamos a ver que va a entrar en la función de demanda agregada el gasto público y también los impuestos. Y además nos tenemos que preguntar, bueno, ¿pero de qué tipos de impuestos me están hablando? Ustedes en la bibliografía tienen dos tipos de impuestos básicamente, uno de suma fija y otro proporcional. Si nos está dando una porción en la cual disminuyen de 0,7 a 0,6, podemos pensar que estamos hablando de impuestos de tipo proporcional, ¿sí? No de suma fija. Entonces, repasando un poco temas que ya se estuvieron discutiendo en la materia y en el foro, la demanda agregada en una economía cerrada con sector público va a ser igual al consumo, a la inversión y al gasto. Vamos a suponer que tanto la inversión como el gasto en este caso son decisiones autónomas de los agentes, tanto del sector público como de los empresarios, y vamos a discutir un poco cómo se conforma la función de consumo. Tenemos que, en principio sabemos que el consumo va a depender fuertemente del ingreso disponible que nosotros tengamos, ¿sí? Como consumidores, y el ingreso disponible en este caso, como introducimos la tasa de un impuesto, va a ser ingreso disponible igual al ingreso que percibamos, ¿sí? Sea cual sea su fuente, pero descontado no va a ser el 100% de nuestro ingreso, sino que parte de ese ingreso lo vamos a dedicar a pagar impuestos, ¿sí? Entonces, de ese ingreso, verdaderamente nuestro ingreso disponible va a ser 1 menos T, siendo T la tasa del impuesto en cuestión. Entonces, introduciendo esto en nuestra función de consumo, tenemos que el consumo es igual a el consumo autónomo, que es básicamente aquel consumo que no depende de nuestro nivel de ingreso disponible, más una proporción de nuestro ingreso. Y esa proporción de nuestro ingreso va a estar dada por la propensión marginal a consumir. Sabemos que de cada peso de ingreso disponible no lo vamos a consumir, ¿sí? Sino que de cada peso de ingreso disponible, o bien lo vamos a consumir o bien lo vamos a ahorrar. Y la propensión marginal a consumir es aquella proporción del ingreso disponible que efectivamente consumimos, 1 menos T, para saber cuál es efectivamente nuestro ingreso disponible y el ingreso, ¿sí? Y introducimos esta función de consumo de vuelta dentro de la función de demanda agregada, lo que nosotros vamos a tener es que la demanda agregada es igual a la función de consumo, o el consumo en sí mismo, más que el sentido de expresarlo de esta manera
es ver cómo se comporta en términos de la propensión marginal a consumir y la tasa impositiva, porque nos va a importar para estudiar el multiplicador, más la inversión, más el gasto público, que ya discutimos que son autónomos, o no lo discutimos, sino que establecimos que eran autónomos, tanto decisiones del sector público como de los empresarios. Despejando, lo que vamos a tener es que el ingreso, ¿sí?, va a ser igual a esto, que son los parámetros de la función, que ahora vamos a discutir en términos gráficos qué quiere decir, por los componentes autónomos. El consumo autónomo, la inversión autónoma y el gasto público. Entonces, si nos fijamos, todos estos elementos son autónomos, son decisiones, son variables exógenas, ¿sí? Y esto, ¿sí?, que va a la pendiente de mi recta de demanda agregada, no es otra cosa que el multiplicador en el caso de una economía cerrada e introduciendo un impuesto de tasa proporcional. Entonces, en definitiva, lo que hace el sector público, ¿sí?, bajando la tasa impositiva, es reducir, si ustedes quieren, aquella cantidad de impuestos, ¿sí?, que proporciona en realidad impuestos que debe tributar cada uno de los consumidores, o en la economía en general en realidad, sobre sus ingresos. Por lo tanto, en la práctica lo que sucede es que aumentan los ingresos disponibles. La forma que ustedes tienen en la bibliografía más típica de hacer política fiscal expansiva es aumentando el gasto público. Y fíjense que es el gráfico que tenemos, el primer gráfico que tenemos. Fíjense que lo que sucede es que aumenta la demanda agregada y el ingreso de equilibrio de la economía, ¿sí?, desde este equilibrio hasta este equilibrio, vía una decisión autónoma del sector público, ¿sí? Fíjense que todas las variables exógenas no son otra cosa que la ordenada del origen de nuestra curva de demanda agregada. Cuando aumentamos una de esas variables, lo que ocurre es que aumenta la ordenada del origen, pero la pendiente se mantiene igual, porque no se modificó que el multiplicador del gasto. En cambio, cuando nosotros reducimos, ¿sí?, voy a cambiar un segundo de vuelta para este lado, cuando nosotros reducimos la tasa impositiva, lo que está aumentando es mi K, ¿sí?, el multiplicador, y desde un punto de vista gráfico, la pendiente de mi curva, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tener es una expansión de la demanda agregada, ¿sí?, de este punto de equilibrio a este punto de equilibrio, un aumento del ingreso, ¿sí?, pero fíjense que la ordenada del origen se mantiene constante, ¿sí? Lo que cambia es la pendiente de la curva de demanda agregada. La segunda parte de la pregunta nos pregunta a qué se debe este impacto. Bueno, un poco ya lo explicamos. Va a tener un impacto positivo sobre el consumo, ¿sí? Va a tener un impacto positivo sobre el consumo. Voy a tener mayor ingreso disponible, ¿sí?, para consumir. Y como va a tener impacto sobre la pendiente, que no es otra cosa que decir, va a tener impacto sobre el multiplicador. Por eso la respuesta correcta de esa segunda parte es la C. Hasta acá la resolución de este ejercicio. Recuerden, nos resta todavía el cuarto bloque por seguir, y el cuarto bloque va a estar dedicado a contestar todas aquellas dudas o preguntas que les hayan surgido en esta exposición. Por eso los invitamos a utilizar el chat que tienen a la derecha de la pantalla para formular todas aquellas preguntas que quieran, obviamente referidas al tema, pero que quieran que respondamos. Los esperamos en el cuarto bloque.